¿Por qué un hombre protegería a un pueblo que no conoce? ¿Por dinero? ¿Por honor? ¿O simplemente porque ya no tiene a dónde ir? Aquella noche en la taberna estallaron acaloradas discusiones entre mercaderes y comerciantes locales. Algunos preguntaban qué harían si el camino se cerraba definitivamente. Otros se quejaban de por qué los guardias habían huido acobardados. Uno de los hombres de cisterna, un guardia joven, estaba sentado en un rincón escuchando todo en silencio, tomando notas sin que nadie se diera cuenta. No vestía su uniforme oficial, solo observaba. E Íñigo también estaba allí, en su rincón de siempre, escuchando desde las sombras. Cuando las conversaciones terminaron y la taberna se vació, permaneció sentado un rato más mientras los últimos mercaderes desaparecían en la nieve. La tabernera limpiaba las mesas con lentitud, como si cada tabla fuera parte de un ritual. Ya no quedaba luz en la plaza, solo el pálido resplandor de las antorchas que se filtraba por las ventanas de la guarnición temblaba sobre la nieve. Mientras el pueblo se sumía en un sueño profundo, Íñigo contó sus últimas monedas. Se le acababa el tiempo. En las semanas siguientes, la nieve arreció aún más. Nevaba una noche y se detenía, para luego recomenzar la siguiente, como si el cielo se hubiera desgarrado. El pueblo empezó a desaparecer lentamente bajo aquel gigante blanco. Los techos crujían por el peso de la nieve y las calles se estrechaban cada día más. El mercado de la plaza ya casi nunca se montaba. La lucha implacable de la gente por retirar la nieve empezaba a parecerles vana. Si despejaban la plaza, se bloqueaban las calles. Si abrían las calles, la plaza se convertía en una montaña de nieve gigante. La vida se ralentizaba cada vez más, llegando casi al punto de congelación. Íñigo pasó esos días en el estrecho corredor entre la taberna y su habitación. Cada mañana se despertaba temprano, buscaba algo caliente en la taberna para entibiar el cuerpo y luego salía a dar una vuelta silenciosa por los alrededores. Durante esos recorridos, memorizó las calles. Sabía a qué casa miraba, hacia qué dirección, quiénes despertaban con el alba y quiénes no salían de la cama hasta el mediodía. También observó la guarnición con la misma atención. Vigiló cuando salían los oficiales, a qué hora alimentaban a los caballos con paja fresca y los turnos de guardia hasta el más mínimo detalle. En realidad, no lo hacía por un esfuerzo especial. Era simplemente el resultado natural del hábito de supervivencia adquirido durante años en los frentes de batalla y tierras extranjeras. Y finalmente, llegó el momento inevitable. En la mañana del 18º día, la bolsa de Íñigo quedó completamente vacía. Pagó el precio de su última noche en la taberna con su última moneda de cobre. Cuando bajó, no le quedaba nada. No tenía dinero para un plato de comida al atardecer, ni un caballo para continuar su camino. Mientras la tabernera lo miraba, Íñigo vio en sus ojos esa silenciosa comprensión. Mujeres como ella sabían reconocer cuando un hombre estaba en la ruina solo por su postura. Íñigo no dijo nada. Simplemente se envolvió en su capa, salió por la puerta y caminó directamente hacia el edificio de la guarnición. Al acercarse a la puerta, el centinela extendió su lanza para ordenarle que se detuviera y luego llamó al comandante. Cuando Rodrigo Cisterna salió, lucía una expresión inquisitiva y severa. Ya había visto a este extraño en el pueblo, pues al ser pequeño, los forasteros destacaban de inmediato, pero nunca le había hablado. Íñigo no se anduvo con rodeos. Sus palabras fueron tan afiladas y breves como el golpe de una espada. Dijo que tenía experiencia militar, que portaba acero y que buscaba trabajo. En sus frases no había ni ruego ni alarde innecesario. Cisterna lo escaneó de arriba a abajo.
Examinó cada detalle, desde el barro de sus botas hasta el desgaste en la empuñadura de su espada. Le preguntó por su nivel de experiencia, cuántos años había servido y por qué había terminado en este pueblo remoto en pleno invierno. Al final, ninguno de los dos dio demasiada importancia a las respuestas. En el rostro de un hombre curtido por la guerra que viaja solo en mitad del invierno, ya se podía leer casi todo. Cisterna lo aceptó. Las condiciones eran sencillas: una pequeña paga, comida de la cocina de la guarnición y un lugar modesto para dormir en el pabellón de viviendas. A cambio, participaría en las patrullas y tendría un papel activo en la defensa del pueblo. No tendría un estatus oficial. No sería considerado un soldado de la guarnición, sino que trabajaría directamente bajo las órdenes del comandante como una suerte de guardia personal. En estos rincones apartados de la provincia, tales arreglos eran bastante comunes. No hubo contrato oficial ni decreto sellado, solo una promesa silenciosa entre dos hombres que se miraban a los ojos. Durante la primera semana, Cisterna decidió ponerlo a prueba, dándole pequeñas responsabilidades. Había llegado la noticia de que alguien había acampado en el denso bosque al norte del pueblo, hacia aquel oscuro camino de montaña. No se sabía quién era. Tal vez un desertor solitario del ejército, o quizás un explorador de los bandidos. Los guardias recelaban de ir allí, porque en invierno ese bosque no admitía bromas y castigaba la valentía innecesaria de inmediato. Cisterna envió a Íñigo solo. Era tanto una misión como un examen. Íñigo caminó en solitario, con la espada al cinto y una pequeña bolsa de provisiones entregada por la guarnición. Se adentró en las profundidades del bosque. El camino primero se estrechó y luego desapareció por completo bajo la nieve. No había huellas. El viento lo había nivelado todo. La naturaleza había borrado su propia memoria. Debía prestar atención a cada paso, porque el bosque en invierno no es solo un lugar frío, sino un laberinto que arrebata al hombre su sentido de la orientación. Todos los árboles parecían iguales y, con el cielo cubierto, el sol no revelaba el rumbo. Sin embargo, dentro de Íñigo latía una brújula forjada por años de experiencia. Detectó aquella pequeña presencia tras su segunda hora de marcha. Entre los árboles, bajo el hueco de una roca, ardía una pequeña fogata. No era un campamento profesional, era solo un fuego apresurado, encendido por puro instinto de supervivencia. La leña, apilada con cuidado sobre las piedras, desprendía muy poco humo. Era evidente que quien estaba allí no quería ser visto. Junto al fuego estaba sentado alguien, un hombre con la espalda apoyada en la roca, completamente acurrucado en su capa. Íñigo se acercó con sigilo. Al verlo, el hombre intentó ponerse en pie, pero el cansancio y el frío lo derribaron de nuevo. Íñigo vio ante sí a alguien acabado, consumido. Un joven de unos 25 años con un abrigo andrajoso y unos zapatos que ya no eran más que trozos de tela atados a sus pies. No portaba arma alguna, solo cargaba con su miedo. Tras un breve interrogatorio, el hombre no tardó en contarlo todo. Era uno de los guardias de la caravana atacada en el desfiladero del norte que había logrado escapar. Los bandidos habían bloqueado el camino y los guardias no opusieron resistencia. Pero este joven había aprovechado la oscuridad para internarse en el bosque. Llevaba 4 días intentando sobrevivir en ese infierno, sin agua ni comida. No conocía a los bandidos, ni sabía su número exacto, pero recordaba que todos bajaron como sombras desde las zonas altas del bosque, entre los riscos. Íñigo lo puso en pie, lo envolvió en su capa y lo llevó de regreso al pueblo. En el interrogatorio realizado en la guarnición,
Cisterna no pudo obtener mucha información nueva. Lo que el hombre sabía era limitado, pero al menos confirmaba los informes anteriores. Los bandidos estaban allí, estaban organizados y esperaban algo. Sin embargo, para Íñigo, esta patrulla fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, patrullar se convirtió en su rutina. Cada mañana salía de la guarnición, intercambiaba un breve saludo con los oficiales y se ponía en marcha. A veces se dirigía al norte, otras al este, o simplemente daba una vuelta inmensa rodeando el pueblo. Casi siempre iba solo, aunque en ocasiones le asignaban a 2 jóvenes soldados de la guarnición. Eran muchachos que aún no conocían la guerra, entusiastas pero inexpertos. Íñigo pensaba que era pronto para liderarlos, pero tenía tiempo de sobra para observarlos. En 2 semanas, grabó los senderos del bosque en su mente. Conocía cada árbol de gran tamaño. Sabía dónde acumulaba la nieve el viento y dónde el hielo era más delgado. Memorizó los pasos estrechos del camino de montaña y la disposición de los riscos. Para un soldado, esto era más importante que el arma. Si el mapa está en la cabeza, no es difícil predecir por dónde vendrá el enemigo o hacia dónde podría escapar. Con el tiempo, Cisterna empezó a encomendarle misiones más críticas. Una vez, lo envió a vigilar a un comerciante de una aldea cercana a la cantera, que había dejado de venir al pueblo. Otra vez, le pidió que hiciera un reconocimiento en aquel paso estrecho del camino del norte. Íñigo regresó cada vez con informes impecables. Al detenerse en aquel desfiladero, vio que aún quedaba una mancha de sangre sobre la piedra bajo sus pies. Una mancha oscurecida por el frío, filtrada en las grietas de la roca. Era la prueba muda de que alguien había exhalado allí su último suspiro. Los guardias que lo acompañaban apartaron la mirada, pero Íñigo la observó detenidamente. El olor de la guerra ya golpeaba las puertas del pueblo. En pleno invierno, el pesado silencio que caía sobre el lugar albergaba ahora una amenaza más que paz. A veces, la nieve cesaba y el cielo se teñía de una claridad cruda y falsa. Pero en cuanto el viento se calmaba, el aire se volvía aún más cortante. Aunque Íñigo se había acostumbrado a su nueva vida en la guarnición, su antigua inquietud no se había desvanecido. Ya no se le veía en la taberna como a un extraño, sino como una parte silenciosa y sombría de la guarnición. Los habitantes del pueblo lo saludaban levemente con la cabeza al pasar, pero en sus ojos aún se leía esa distancia cautelosa hacia el forastero. La vida en el edificio de la guarnición fluía bajo el ritmo tenso de la espera. Los 12 soldados y los milicianos pasaban el tiempo en los estrechos barracones, afilando sus espadas o simplemente mirando el fuego con ojos vacíos junto a la chimenea. Cada vez que Cisterna salía de su despacho, se notaba que las arrugas de su rostro eran un poco más profundas. Las noticias sobre los bandidos ya no solo llegaban del norte. Esta vez brotaban de las voces temblorosas de los aldeanos que iban a recoger leña al límite del bosque oriental. Los campesinos hablaban de sonidos extraños que venían del interior del bosque algunas noches. No eran ruidos de animales, era el crujido rítmico de muchos pies sobre la nieve, ramas quebrándose y pájaros que enmudecían de repente. El bosque albergaba una presencia extraña en su interior, y el pueblo lo sentía hasta en la médula. Cisterna se tomó estos informes muy en serio, y una tarde reunió al equipo en la pequeña y húmeda sala de reuniones de la guarnición. En la habitación solo había una mesa, unas pocas sillas, y en la pared un mapa antiguo con los bordes desgastados, que intentaba analizar con el peso de unas piedras. Los caminos, las aldeas y los límites del bosque estaban dibujados con una tinta pálida, pero los dedos de Cisterna
Conocían de memoria cada punto estratégico. En la reunión estaban 2 oficiales y 3 líderes de las milicias. Íñigo, como siempre, permanecía de pie en un rincón, sumergido en las sombras. Cisterna señaló 3 puntos en el mapa. Eran los desfiladeros donde se sabía que los bandidos atacaban a las caravanas. Sin embargo, según los nuevos informes, los bandidos podrían haber establecido una base mucho más cerca del pueblo, en las profundidades del bosque oriental. Si se habían asentado allí, no era solo un movimiento para cortar los caminos, sino una maniobra para apuntar directamente al corazón del pueblo. Uno de los oficiales jóvenes protestó, alegando que la fuerza de la guarnición era suficiente y que los 12 soldados, junto con los milicianos, podrían repeler cualquier ataque. Pensaba que los bandidos no serían tan insensatos como para atreverse a una batalla campal. Cisterna asintió, pero en sus ojos no había rastro de la autoconfianza del joven oficial. Él sabía que la guerra no se ganaba solo con números, sino con el hambre y la desesperación que traía el invierno. Al terminar la reunión, todos se dispersaron. Cuando Íñigo salió, el viento golpeó su rostro como un latigazo. Miró hacia el norte, hacia el oscuro límite del bosque. No había luces ni signos de vida, pero él lo sabía. Como cualquier soldado que ha pasado años escuchando el silencio de los bosques y las montañas, sentía la amenaza que crecía en medio de esa quietud. Era ese silencio pesado y presurizado que precede a la tormenta. Los 5 días siguientes transcurrieron con una preparación febril, funcionando como los engranajes de un reloj. Cisterna cambió por completo las rutas de patrulla. Ahora no solo se vigilaban los caminos, sino que los límites del bosque estaban bajo observación constante. Cada mañana se enviaban 2 guardias al camino del norte, y en el bosque oriental se apostaba a uno de los milicianos más experimentados y de vista aguda. Se inspeccionaron uno a uno los puntos de entrada al pueblo. En un lugar sin murallas como este, la defensa consistía en convertir la geografía en un arma. El camino del norte, el estrecho sendero que bajaba de la montaña y la ruta oculta que bordeaba el bosque. Estos 3 puntos eran las arterias vitales del pueblo y al mismo tiempo sus mayores debilidades. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.